pues parcelas más sanas, suelos más sanos, familias que estén más sanas. Entonces, queremos como platicarles un poquito qué es esto de los faros, ¿no? Que suena un poquito raro. La siguiente, por favor, Gloria. Y bueno, la idea sería, bueno, ¿para qué sirve un faro? Estamos aquí en Veracruz, cerquita está el mar. ¿Para qué sirve un faro? Para guiar. Un identificador. Un mirador. Para guiar. Ubicación. Para ubicar a los barcos, ¿verdad? Que no vayan y se vayan por otro lado. Es algo que da luz, ¿verdad? Porque está normalmente ilumina, ¿verdad? A lo lejos, exactamente. Entonces, cuando se usa este término en la cuestión de la agroecología, es justamente para eso. Aquella experiencia exitosa, aquella huerta, parcela, granja que ha ido trabajando lo agroecológico, que pueda irradiar, que pueda iluminar a las familias, a las parcelas que están a su alrededor en su comunidad e incluso en toda la región. ¿Sí? Y nosotros los estamos viendo a cada uno de ustedes justamente como un faro, ¿verdad? Porque han pasado ya también, digamos, varios filtros, ¿verdad? Se logró sensibilizar a 10,000 productores, de esos 3,500 dijeron, yo sí quiero seguir con lo agroecológico. Luego de ahí se escogieron 600 para las parcelas demostrativas, y de ahí dijimos, a ver, de esos 600, ¿quiénes serán los más animosos, los que sí quieren compartir, los que han avanzado más, que son inquietos, que siguen trabajando? Y ahí ubicamos a todos ustedes como un grupo que es pionero en esta región. Y bueno, decimos faros agroecológicos. Pues ahí nos remite otra vez a la agroecología, y es como cuando nos dicen los niños chiquitos, ¿y tú qué haces? ¿No? Nos dicen en Chapingo, ¿y tú qué enseñas? Pues yo enseño a cuidar la tierra, ¿verdad? Pero produciendo alimentos, usamos la ciencia de la ecología, pero también usamos otras ciencias, sociología, economía. La idea es cómo vamos generando alternativas para desarrollar, ahora le llaman los teóricos, sistemas alimentarios que sean sustentables, comida que sea soberana, que nosotros decidamos qué comer, no que venga la industria y que nos obligue a comer papas, maruchan, cosas que no nos van a nutrir realmente, ¿no? Entonces, para eso, en la agroecología, pues nos vamos guiando por algunos principios, ¿verdad? Y decimos, un principio importante es ir eliminando aquello que no es renovable, ¿verdad? O sea, que viene del petróleo, como los fertilizantes, los químicos, aquellas cosas que sean externas a la finca, que tienes que ir y comprar, ¿sí? Y que además son perjudiciales para la salud, ¿no? Vamos a Álamo, tengo muy grabada esa imagen hace muchos años, que fuimos a un evento ahí en la presidencia del municipio, y pues caminamos varias cuadras, pero todas las cuadras que íbamos caminando para llegar al centro, pues decía 1, 2, 3, 4, 5 tiendas de agroquímicos en la misma cuadra. Pasa a la siguiente cuadra, 1, 2, 3, 4, ¡ay, caray! O sea, ¿se venden más agroquímicos que comida? ¿No? O sea, eso no nos está garantizando tener una comida que pueda ser sana. ¿Por qué? Porque dependemos de lo externo, ¿verdad? Y perjudicamos a agricultores, trabajadores, consumidores, al ambiente. La que sigue, por favor.
Otro principio, como bien nos explicaba Macotela, es decir, usemos lo que tenemos disponible, ¿verdad? Si estamos pensando tener un módulo de microorganismos, pero con el techo de tal forma, todos igualitos como casitas, o sea, eso está usando recursos de fuera. Aquí es cómo usamos lo que tenemos a la mano, ¿verdad? La palma, la madera, etcétera. Decíamos, la agroecología es combinar la ecología con la agricultura, ¿verdad? Y hay procesos naturales, nada más que los agrónomos se han olvidado de esa clase en las carreras. La dan ahí de refilón, pero no le ponen atención, ¿no? Cuando las plantas, pues, tienen su base en la ecología. Si hay procesos naturales, sacamos un frijol, una mucuna, ¿verdad? La soya, y vemos las bolitas ahí de los nódulos fijadores de nitrógeno. Eso no es una plaga, eso es un proceso natural que ahí se está generando, se está tomando el nitrógeno del aire y se está ahí produciendo y que después nos va a enriquecer ese suelo. Es un proceso natural que si nosotros no le ponemos fertilizante a esa tierra, la estamos obligando a producir esos nódulos. Lo mismo las micorrizas. Si yo no le pongo fungicidas a una tierra, permito que haya micorrizas de forma natural. Manejar las plagas, las enfermedades, o sea, no es una lógica de exterminar todo. Los químicos, pues échale de este paratión, ¿verdad? Malatión, todo lo que mate. Y sí, los vemos hasta caerse ahí. Pero ¿qué sucede? Pues no nada más se muere el insecto. Se mueren las abejas, se mueven las meliponas. Ayer leí un extracto de un artículo que investigaron cuáles eran los efectos en las abejas meliponas, me parece que en Nicaragua, con el uso de los insecticidas. Y entonces se metieron a ver el comportamiento. Y entonces se encuentran pues que se desubican, ya no pueden regresar fácilmente a su panal, que todo su tracto digestivo también tiene repercusiones. Entonces, hoy en día sabemos que los químicos hacen daño, ¿verdad? Y si sabemos, bueno, pues deberíamos estar pensando todos, ¿no?, en métodos pues más naturales. Entonces, la idea es bajar esas poblaciones de insectos, de hongos, pero pues no los vamos a exterminar, ¿no? La que sigue, por favor. Yo recuerdo cuando era chiquita que de estos cerdos había un montón antes, ¿verdad? El cerdo pelón mexicano. Y ahora, quién sabe, no sé si en sus pueblos haya todavía. Yo tiene mucho que no veo ya. Ya, sí. En el Cedro hay. ¿Dónde más hay? Ya casi no, ya no los acabamos. Pero ese cerdo come de todo, no tenemos que traerle el maíz. O sea, muchas de esas razas y variedades tradicionales se adaptan y producen mejor a la región, ¿verdad? Y aquí pues lo marginamos porque era negrito, ya lo discriminamos. Pero la carne tiene menos grasa, es más sabrosa. Tengo un alumno que se llevó de esos puerquitos a Puebla, está en la zona de la Mixteca, y ahí produce sus cerditos. Y vende, manda a Texcoco de vez en cuando la carne, es otro sabor, o sea, es otra cosa completamente distinta. Entonces, ¿cuál es la idea de la agroecología? Pues es cómo esta cuestión de ser sustentable, de proteger el ambiente, no nada más lo hacemos en la parcela, sino que lo vamos trasladando al procesamiento de los alimentos, ¿sí?, a la comercialización de los alimentos, al transporte de esos alimentos. Entonces, un poco compartiendo qué es lo que se está trabajando con los otros grupos que están en el proyecto de Canadá. Son 8 grupos con diferentes enfoques.
El grupo de Kenia, por ejemplo, el grupo de Columbia Británica de Canadá, el grupo de Brasil trabajan la cuestión agronómica, más parecido a lo que nosotros hacemos. Y los otros grupos, que son diferentes sitios de Canadá, trabajan mucho la parte de política alimentaria, cómo favorecer en las ciudades que la gente coma más sano. Y trabajan esta parte de decir, bueno, no nada más es el campo. Tenemos que tener políticas, tenemos que tener grupos de consumidores, redes de productores y consumidores, mercados locales, para que la comida sana no nada más se quede con el productor, sino que llegue a más lugares. Es como les decía hace rato, es si nosotros quisiéramos, que es un poco de lo que hemos venido explorando, cambiar, hacer más sustentable toda la cadena de producción, pues lo veríamos desde que sembramos, ¿verdad? Desde que se trabaja la naranja, se cosecha, a dónde se comercializa. Entonces, en lo agroecológico, pues podríamos decir, pues si don Juan aplicaba el año pasado un montón de glifosato, y ahora en lugar de aplicar glifosato ya lo deja y usa algo menos tóxico, pues está avanzando, pero no es ecológico todavía, ¿no? Si en la siguiente etapa ya cambia todo eso de los químicos y le pone compostas, bioles, leguminosas, etcétera, pues está avanzando, ¿verdad? En una etapa 2, donde sustituye todos los químicos y las prácticas con químicos por alternativas. ¿Qué sería lo deseable? Lo deseable sería que en una siguiente etapa fuéramos diversificando más esa parcela. O sea, en lugar de que haya pura naranja, pues ¿qué cultivos podemos poner en los callejones, por ejemplo? ¿Verdad? ¿Qué podemos poner alrededor de la parcela? O sea, de tal manera que no sea una sola cosa, pero haya más diversificación, haya más ecología en ese sistema. Ahora, la siguiente etapa está más difícil, pero para allá deberíamos ir caminando, es cómo conectamos a los productores con los consumidores, porque ahora los consumidores están en la ciudad, los productores estamos acá. Entonces también en la ciudad quieren comer sano. Qué bueno que quieran comer sano. Entonces, ¿cómo vamos estableciendo redes para que lo que nos sobre a nosotros de nuestras parcelas, pues lo podamos también compartir, comercializar a los consumidores de la región? Aquí vemos, todos ustedes son ejemplos de esos faros, ¿verdad? Ustedes son ahí ese pilar, ese faro que puede guiar a muchos más en la región. Es muy valiosa esta experiencia que ustedes ahí le han tenido que ir batallando, ¿no? Para ir encontrándole las opciones técnicas para resolver los problemas técnicos que hay. La que sigue, por favor. Como decía Marco, también me gusta mucho esta foto, ¿no? Porque entonces vamos involucrando a los niños, a los pequeños, desde el principio, para irse conectando con la tierra, para aprender sobre su cultura, la comida tradicional, las señoras, podemos ir avanzando. Entonces, en ese sentido, la agroecología, pues no nada más es una ciencia, ¿no? Sino que también lo vemos en la práctica, pero también es un motor que puede hacer una transformación social. Y bueno, pues esa era un poco la charla que yo quería compartirles. Muchísimas gracias.